Bueno, estimadas audiencias, bienvenidos. Muchas gracias por el interés que han tenido en esta sesión. Mi nombre es Paulo César Sepúlveda. Soy la persona que está detrás de la cuenta La Falacia del Día. Y por allí fue por donde extendimos esta invitación. Así que, en primer lugar, gracias por atender la invitación, por el interés. Y gracias también a Fundación Malpensante, que es quien hace esta parte posible. Y muchas gracias, Leonardo, por el apoyo. Una pregunta, pueden abrir van a formularla en el chat. Eh, Leonardo me dio el favor de interrumpirme. O bueno, en caso de que la pregunta sea muy larga, también pueden hacerlo por micrófono. La sesión está pensada para durar más o menos una hora y más el espacio de sus preguntas. Bueno, entonces, yo les había dicho, no sé si algunos han tenido ya la oportunidad, pero les había sugerido que quien quisiera, no era obligación, pero quien quisiera podía ver mm, previo a esta sesión un video en el que yo explico qué es la estructura argumentativa y cómo se extrae a partir de un texto. ¿Por qué? Porque lo que voy a enseñar hoy, o lo que voy a explicar hoy, es el paso siguiente a haber hecho esos dos pasos anteriores y es cómo validar que nuestro argumento o que el argumento que nos están mostrando es efectivamente apropiado, pertinente para defender la tesis que intentan defender. En caso de que no hayan visto sus videos, pues no es problema, pero pues yo voy a hacer referencia a cosas que se han dicho allí. Bueno, entonces voy a comenzar así 2 minutos rápidamente. En los textos de opinión, en las editoriales, en los discursos, en textos argumentativos en general, alguien nos quiere convencer de algo. Eso lo vamos a llamar tesis de aquí en adelante. Y va a dar razones para que nosotros nos convenzamos de eso. A cada una de esas razones la vamos a llamar argumentos. En estos videos explico cuáles son las características y requisitos que deben cumplir las tesis, los argumentos, de qué tipos hay, ¿sí? Varias información que espero que hayan podido verla. Y el siguiente paso es decir, bueno, y ese argumento sí podían mostrarlo, tiene sentido que nos traten de convencer de eso usando ese dato, usando esa información, esa opinión de alguien más. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy. Eh, el tema se llama validadores porque, perdón, porque vamos a verificar cómo podemos validar que el argumento se pueda usar. No es validar que la información sea cierta o no. Ese paso ya lo dimos y ya tenemos la certeza de que es algo cierto. Porque claro, hay un primer obstáculo y es cuando nos quieren enredar con información falsa. Pero ese primer filtro ya lo hicimos. Sin embargo, no es garantía. El hecho de que algo, de que no nos estén diciendo no es garantía de que esté bien. Bien. Entonces, vamos a continuar. Espera un momento que algo pasa con mi computador. Bueno, entonces, bueno, aquí estamos la tesis y el argumento. ¿Qué pasa? Lo primero que necesitamos verificar es que esto no sea mentira, ¿cierto? Vamos a ver este ejemplo. Si alguien dice, digamos que la tesis es, voy a comprarme una bicicleta nueva porque los limones son frutas cítricas. Bueno, pues entonces el argumento allí es verdad. Nadie podría decir que estamos mintiendo, que somos unos falsos, porque los limones en realidad son frutas cítricas, ¿cierto? Pero intuitivamente vemos como que no hay una conexión directa. Sentimos que no tiene absolutamente nada que ver que los limones sean frutas cítricas con el hecho de que querer demostrar que es buena idea, que voy a comprarme una bicicleta nueva o que en eso, justo en eso voy a invertir mi dinero. Claro, en este ejemplo se ve muy obvio, pero hay ejemplos en donde no se ve tan obvio, ¿sí? Y es los que vamos a ver. Por ejemplo, si yo digo que voy a pagarme esas costosas vacaciones y voy a ir a Dubái o a donde sea, porque he trabajado muy duro todo este año, fíjense que lo de abajo ya no es tan evidente que eso no tenga nada que ver. Mucha gente está afirmando o justificando muchas de las decisiones financieras que toman con argumentos como estos. Supongamos, es cierto que he trabajado duro todo este año. Nadie me va a poder decir, usted es mentira, usted en realidad es un zángano, usted es un vago, igual trabajar duro, usted quiere todo regalado. No, yo sí trabajé duro, yo sí me esforcé como nunca, ha sido el año más duro. Pero ese argumento es válido para relacionarse con esa tesis. Esa es la parte que para algunos sí, para algunos no, pero ya no es tan evidente en caso de que no. Ya no es tan evidente como en el caso anterior. Ahora, también aquí vamos a ver que quizá esta tesis requiera 3, 4, 5 argumentos.
Y aquí estamos presentando solo uno, puede ser, porque trabajar duro todo este año, pues lo han hecho millones de personas, pero no todos pueden decidir pagarse esas vacaciones. Faltaría más información. Pero digamos aquí, partimos de, sí, el argumento es cierto, pero no pareciera la relación tan directa, a pesar de que en algunos casos sí nos la quieren enredar como, hey, te lo mereces, ¿sí? ¿Por qué? Porque has trabajado mucho tiempo. Y el caso, hay otro caso que es parecido, que es cuando la tesis o el argumento no está tan claro que sea cierto. Por ejemplo, cuando dice, voy a comprar mi carro último modelo. ¿Sí? ¿Por qué? Y alguien dice, porque es un símbolo de estatus, es un símbolo de prosperidad económica y yo quiero demostrar que me ha ido bien. Ahora, este argumento ya intrínsecamente es discutible. Claro, será válido para algunas personas, será válido desde ciertos puntos de vista, será válido tomando en cuenta algunos parámetros, pero de manera general uno podría decir, quizá no sea un símbolo de prosperidad económica, porque puedo endeudar mi vida entera solo para comprar ese carro, ahí no habría ningún tipo de prosperidad económica, antes me garantizan tener una vida llena de la angustia de tener que pagar, ¿cierto? Es un símbolo de estatus, bueno, no sé, no sé ustedes qué pensarán, pero sobre esto no hay una decisión unánime y para muchas personas no es por sí mismo un símbolo de estatus, sería más bien como se está razonando en el sentido opuesto, o sea, no es que estoy prosperando porque tengo un carro, sino que sería más bien al revés, tendría como, tengo un carro porque estoy prosperando, es muy diferente razonar en el otro sentido. Bueno, pero con estos ejemplos, ¿a qué vamos? A que normalmente nos plantean una tesis y no siempre es tan evidente que la tesis no está, que el argumento no es válido. Entonces vamos a ver en qué consiste que sea válido. Bueno, para eh, para validar un argumento, yo me guío por dos modelos. El primero es el de Stephen Toulmin, que no sé si les es familiar, pero quien estudia argumentación, pues este es uno de los autores obligados, que hay que leer, su libro, Los usos de la argumentación, que le dio mucho sentido a algo que no se había hecho antes de la mitad del siglo XX, y es a decir, en algunos casos, la lógica, pues que viene desde Aristóteles y desde antes, y que lleva o duró 2000 años diciéndonos cómo debemos pensar y cómo debemos hacer deducciones, en algunos casos la lógica simplemente no aplica. Esa lógica, la clásica. La deducción no es algo así tan simple. Hay que a veces uno hace una salvedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, esto ocurre en estas situaciones a menos que aparezca este contragente. ¿Sí? Ese a menos que, si ustedes se fijan, cuando digo, vamos a tomar esta decisión, a menos que aparezca una mejor. ¿Cierto? En la lógica clásica no había espacio para ese a menos que, ¿cierto? Porque uno dice, aquí está el silogismo, por lo tanto la conclusión es esta, no había un espacio para hacer esa salvedad. Pero en la vida real, nuestras argumentaciones están llenas de salvedades como esa, a menos que aparezca la prueba reina que lo contradiga, pues el acusado es culpable o el acusado es inocente. A menos que el testigo se retracte, el acusado queda declarado culpable, por ejemplo. Entonces ese, a menos que, como no encajaba, Tolman fue uno, son varios, pero ese fue uno de los primeros autores que dijo, la lógica es que no nos sirve 100%. Ahí tenemos que entrar a hacer una lógica diferente, ¿sí? En este caso, pues el uso de la argumentación no puede ser solamente a partir de la lógica. Tenemos que proponer un modelo. Y Tolman dice, el modelo, para poder decir que el argumento es válido, no va simplemente con el hecho de que sea cierto, es decir, que no sea mentira. Porque aquella lógica vieja decía, si las premisas son ciertas y el razonamiento es correcto, la conclusión es cierta. Punto. ¿Y qué dice Tolman? Dice que cada argumento debe tener una garantía. ¿Sí? Entonces, no solamente, si yo voy a decir que la mejor decisión que vamos a tomar va a ser esta, ¿sí? Vamos a ir de viaje a tal lugar, eso debe tener una garantía. Es decir, ¿por qué yo puedo concluir esa tesis a partir de ese argumento? Y esa garantía debe tener un respaldo. En caso de que alguien diga, bueno, ¿y esa garantía por qué la puede usar? ¿Usted se sacó la garantía de la manga? ¿Qué pasó? No, la garantía tiene su respaldo. Y el respaldo generalmente pues, hace parte del cuerpo teórico, pues ya depende de la ciencia, ¿no? Del derecho, de la química, de la ingeniería. Bueno, ahí está el respaldo. Vamos a ver unos pequeños ejemplos.
Supongamos que alguien dice, mi tesis es, tengo fiebre, ¿cierto? Bueno, ahí está. ¿Cuál es su argumento? Mi argumento es, tengo 39 grados de temperatura. Supongamos que esto es cierto. O sea, no vamos a entrar a discutir si se midió bien, si el termómetro estaba bueno, eso es otro paso. Entonces, si mi tesis es tengo fiebre y mi argumento es tengo 39 grados de temperatura, la garantía es que la fiebre se define como una temperatura corporal superior a 38 grados. Y la fiebre asociada a estos otros síntomas, que implica más cosas. Y alguien dice, bueno, ¿y usted de dónde sacó esa garantía? Usted como que se la inventó. Entonces alguien dice, no, no me la inventé, aquí está el respaldo. Y el respaldo es todo lo que la medicina ha dicho sobre la relación temperatura corporal y salud. Que la fiebre es porque hay una infección, o que a veces hay fiebre por intoxicación, que la fiebre lo que está tratando de hacer es matando a las bacterias con la alta temperatura, que la fiebre es a partir de esta temperatura medida de tal manera, en todos esos protocolos para decir se usa este tipo de, de instrumentos. Hay unas temperaturas que se pueden tomar, no sé, con de hecho, he visto unos termómetros que uno mete el dedito y ahí le están midiendo la temperatura. No sé cómo, porque el dedo generalmente está mucho más frío. Pero bueno, todo eso que dice metodológicamente, ¿sí? Va a ser ponga el termómetro otra vez a temperatura bajita, póngala en determinadas partes del cuerpo, no sirve en cualquiera, espere unos segundos, lea y analice el dato junto con estos parámetros y quizá junto con otro tipo de indicadores, si hay dolor, si hay sed, si hay sudoración, si hay cansancio, bueno, todo eso sería el respaldo. ¿Sí? Ese es el modelo de ese entorno. Pero es relativamente viejo, ¿cierto? El modelo es de los años 50. Entonces, después hubo otro. De hecho, a mí me gusta mucho este, que es de la profesora Julia Vaquero y el profesor Felipe Pardo de la Universidad Nacional, que van un paso más allá. ¿Sí? Aunque ellos se concentran en textos científicos, esto en realidad vale para textos también no científicos, sino argumentación también de tipo retórico. Entonces, ellos dicen, este es el segundo modelo y es el que voy a explicar ahora, ¿cierto? Entonces, ellos dicen, los argumentos deben ser válidos conceptualmente. Y allí en esa definición conceptual encaja más o menos lo mismo que dijo Tolman. Entonces, garantía y respaldo, como pertenecen a lo mismo, que es como el respaldo teórico o el respaldo científico de eso que quiero demostrar, queda agrupado aquí en un validador conceptual. Todos. Pero va un paso más allá porque propone los validadores metodológicos, que significa, primero, que yo voy a garantizar que la información que recoja esté bien recogida porque está siguiendo protocolos establecidos por la ciencia o por diferentes disciplinas, de manera que eh, yo tenga la certeza de que puedo utilizar ese dato. Y muchas veces una metodología me impide decir, o una falla en la metodología me impide utilizar un dato, aunque yo esté seguro de que sea cierto. No sé si ustedes recuerden que al principio de los confinamientos fue una noticia muy sonada que alguien en un D1 llegó y abrió las botellas de jugo y empezó a tomarlas y las cerró y las volvió a dejar allí en el estante. Pues escupió en ellas, bueno, no sé, el punto es que las abrió. ¿Sí? Y claro, ¿qué hizo? Desde el punto de vista de los protocolos sanitarios, que en esa época todavía estábamos muy asustados por cómo era esta enfermedad en realidad. ¿Sí? Entonces, digamos que lo descubren y dicen, esta persona abrió 3 botellas, pero como las volvió a poner en el estante, yo no sé cuáles son las 3 botellas que él abrió. Entonces, para cumplir un protocolo sanitario, me toca asumir que todas las botellas están contaminadas y descartar todo el lote. Entonces, incluso si yo sé que ahí hay 20 botellas limpias, me toca asumir que no están limpias. No puedo utilizar ese dato porque al fallar, o sea, metodológicamente yo no podría decir, voy a utilizar solamente las que él dijo que abrió. ¿Sí? O sea, esas solas las voy a descartar. En otros casos podría decir, bueno, podemos ir a un laboratorio y analizar cuáles fueron las que abrieron, pero pues eso sería absurdo también, primero porque es carísimo, segundo porque es muy demorado, y tercero porque si yo abro una botella para verificar si fue abierta antes, pues ya quedó abierta. Eso es como el que quiere verificar si los fósforos sirven, prendiéndolos todos y verificando si sirve, si sirve, pues al final no tiene ninguno que sirve. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que había una metodología, en este caso el protocolo de seguridad, que había que cumplir, y eso me obligaba a asumir algo falso como cierto. En este caso, que es falso que esa botella esté contaminada, pero me toca asumirla como cierto. O un ejemplo quizás más cercano, una prueba de embarazo.
Entonces, si ustedes saben, la prueba de embarazo se tiene que tomar en determinado momento, ¿sí? O sea, no sirve, por ejemplo, que una mujer suponga que tiene una semana de embarazo y va a hacer una prueba. No sirve porque en las instrucciones del producto dice hay que tomarse esta prueba con determinados días de retraso. Y si ella supone que tiene una semana de embarazo, todavía no lo tiene. Entonces, se hace la prueba de todas maneras y ese aparato, la prueba de orina, y ese aparato suelta un resultado. Y el resultado dio negativo. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente ella no esté embarazada. El dato dio, el resultado de la muestra de la prueba dio no embarazada, pero no cumplió con la metodología propuesta y entonces no puede confiar en ese resultado. Y ese es un ejemplo en el que se está diciendo la verdad, pero una falla metodológica me impide utilizar ese dato. Bueno, igual, bueno, si hubiera salido positivo, quizá también no puedo. De hecho, ese tipo de prueba que dice, si le da negativo, pero de todas maneras sigue con el retraso, pues tómese otra prueba dentro de 5 días o tómese una de sangre. Bueno, todo eso lo determina la metodología. ¿Sí? Y no es algo que se lo hayan sacado de la manga. Alguien estudió y optimizó todos esos protocolos. Entonces, vamos a ver el ejercicio que es un ejercicio de estos autores, de Julia Vaquero y de Felipe Pardo, para verificar esa diferencia entre un validador conceptual y un metodológico. Entonces, bueno, estos son los dos videos que yo les había sugerido ver. Lo que vamos a hacer hoy es la continuación de esto. Entonces, hay un primer video que es la estructura argumentativa, que es tesis, que es argumento, qué tipos de argumentos hay, que es una derivada, y cómo se conectan, ¿sí? Qué requisitos debe cumplir cada uno. Y cómo extraer la estructura argumentativa a partir de un texto. Tomo un texto real, ¿sí? Que habla sobre la peligrosa psicología de los gurús influencers y qué peligro que los influencers estén ofreciendo servicios psicológicos. Ese es el tema del texto. Lo que vamos a hacer hoy sería la continuación de esto. Entonces, los invito a ver esos videos también. Bueno, entonces vamos a dedicar unos pequeños, un minuto o menos, a leer dos pantallazos con este texto. Entonces, adelante. Este es un texto de estos autores, que está precisamente en este libro, por si quisieran consultar. A ver, entonces bien pueden leerlo. Bueno, yo lo veo en voz alta. Hace cerca de 2200 años, un joven celta fue brutalmente asesinado y arrojado a un pantano, cerca de lo que ahora es Manchester, Inglaterra. Su cuerpo, casi perfectamente conservado, se ha convertido en el centro de un intenso esfuerzo científico. Pronto se hizo evidente que el hombre del Indo, llamado así por Lindo Moss, la localidad donde se encontró el cuerpo, no había sido un celta común y corriente. En The Bogman and the Archaeology of People, nombre de la revista donde lo publicaron seguramente, el doctor Don Broadwell, un arqueólogo zoólogo que participó en la investigación, presentó innumerables pruebas de que el hombre de Lindo debía haber sido un miembro de una casta de élite. Su físico sugiere una buena nutrición y la ausencia de callosidades en las manos y en los pies indica que no había sido un trabajador común. No había heridas o marcas en el cuerpo más que las que le causaron la muerte, concluyendo que no era un soldado, que no había sido un soldado. Bueno, entonces ese es nuestro texto. Ese es nuestro texto. Ahora podemos pasar a hacer pues en el video en el que explico, eh, en el video en el que explico eh, eh, cómo obtener la estructura argumentativa a partir de un texto, uno dice, bueno, tenemos que eliminar un montón de información que es accesoria, que en realidad dentro de la estructura argumentativa no tiene nada que ver. Por ejemplo, ¿cómo se llama el científico? ¿Cómo se llama la localidad? ¿Cerca de qué ciudad encontraron esto? ¿Cómo se llama el journal donde publicaron la información? Todo eso es accesorio. Eso no determinaría o no entraría exactamente de qué nos quieren convencer. Entonces, separada esa información, nos quedó esta. Esta es la información que nos dice, esta información nos dice, esto es lo esencial. Y vamos a verificar de ello qué es tesis, qué es argumento. ¿Sí? Bueno, entonces, la tesis es aquello de lo que nos quieren convencer. Y ese texto en concreto nos quería convencer de que esa persona había sido un miembro de una casa de élite. Y daba más o menos 5 razones. Su físico sugiere una buena nutrición,
no tenía callosidades en las manos o en los pies, no había sido un trabajador común, no había heridas o marcas en el cuerpo más que le que produjeron la muerte y no había sido un soldado. Ahora, vimos en los videos en los que yo les sugiero ver, que la relación entre tesis y argumento debe darse a través de un por qué, ¿cierto? Entonces, aquí verificamos qué se relaciona con qué. El hombre había sido un miembro de una casta de élite porque su físico sufrió una buena nutrición, hay una conexión interesante, pero si decimos porque no tenía callosidades en las manos y en los pies, no parece que la conexión sea directa, porque, bueno, mucha gente no tiene callos en las manos y en los pies, y entonces pues, no significa que haya sido de él. Pero sí puede haber una conexión entre uno y dos. Su físico sugiere una buena nutrición porque, pues, no, entre dos y tres, perdón. No había sido un trabajador común porque no tenía callosidades en las manos y en los pies. ¿O será que es en el sentido contrario? No tenía callosidades en las manos y en los pies porque no había sido un trabajador común. Bueno, pues ese tipo de análisis es el que vamos a hacer ahora. Igual pasa con 4 y 5. No tenía cicatrices más que las que le causaron la muerte porque no había sido un soldado o no había sido un soldado porque no tenía tales cicatrices. Bueno, el tema es que como la evidencia con la que están jugando es algo que no puede cambiar. Ahí está un cuerpo, no se le puede interrogar ni nada. Toda la información tiene que salir del propio material disponible. Es muy diferente a si nosotros hubiéramos visto a esta persona en vida. Si lo hubiéramos visto y decimos, ¿por qué esta persona no tiene callos? Alguien podría responder, porque no es un trabajador común. O ¿por qué esta persona no tiene cicatrices? Porque no es un soldado. Pero nosotros no lo estamos viendo. Tenemos que razonar en el sentido contrario. Inferimos que no había sido un soldado porque no tiene heridas en el cuerpo. Entonces, al hacer estas conexiones, llegamos a nuestra pequeña estructura argumentativa. Aquí están las conexiones que son posibles de ver y llegamos a esta estructura. Hay una tesis y hay tres líneas argumentales. Y una de ellas tiene un subargumento, la dos, la de que no tiene heridas, entonces no es un soldado. Y la tres, que no tiene callos, entonces no es un trabajador común. Digamos que hasta aquí llegamos lo que hemos visto en los pasados días. Pero ¿qué pasa acá? Que yo digo, bueno, ¿y esta información cómo la sacaron? ¿Qué respaldo, qué garantía, para usar ya los términos que nos enseñó Tomlin, qué garantía y qué respaldo tiene el hecho de que haya sido un trabajador común? Que no lo haya sido, o que haya sido miembro de una casta de élite porque tiene una buena nutrición. Y bueno, ¿y cómo saben para saber que tenía una buena nutrición si resulta que la persona está muerta? No podemos preguntarle. ¿Cómo definimos buena nutrición allí? Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ver a continuación y aquí ya entramos en el terreno de validar esa información. Esas son hipótesis que sacó las personas investigadoras, vamos a validar. Entonces, miremos la relación entre este tesis y este argumento. Dice, el hombre del Indio debió haber sido miembro de una casta de élite porque su físico sugiere una buena nutrición. Miremos qué debería ser cierto en la comunidad científica, en la arqueología, en la antropología, bueno, pues quien quiera que estudie la medicina, quien sea, para que yo pueda hacer esa conexión. ¿Cuál es la garantía y el respaldo de que su físico sugiere una buena nutrición y por lo tanto debería ser un miembro de una casta de élite? Entonces, yo propongo que deben ser ciertas tres cosas. ¿Para qué? Para poder usar ese argumento deben ser cierto que, primero, en la antigua sociedad celta había una correlación entre la buena nutrición de los ciudadanos y su estatus social. Parece una obviedad, sí, parece una obviedad, pero esto no sucedió en todas las culturas. De pronto unas en las que no estuviera tan estratificada o donde no fuera tan próspera, casi todos comían lo mismo, digamos, seguramente hay. Y si ustedes son de algún área de historia o de arqueología, pues sabrán más que yo de hubo comunidades donde no había esta diferencia. Pero aparentemente entre los celtas sí lo había. ¿Quién nos lo dice? Bueno, pues cientos de personas que han estudiado a los celtas durante décadas o durante siglos. Ellos llegaron a esas conclusiones, publicaron estos libros, es como el consenso científico, y gracias a eso yo puedo decir, por lo tanto, esto respalda mi relación de argumentación. El segundo validador, le pongo esa V para decir que es un validador. El ser miembro de la élite implicaba una posibilidad de nutrición mayores que las de otros grupos sociales. Esto es cierto para los celtas, o esto debe ser cierto para los celtas, para que pueda yo utilizar ese argumento para conectar con esta tesis, pero esto no sucedió en todas las culturas. De hecho, en Roma
quienes estaban mejor alimentados eran los gladiadores y los legionarios, pues, y ellos eran personas que no eran élites. Y los que sí eran élite, los del Senado en Roma, pues eran personas que comían mal. Sí, claro, de pronto en aquella época no les había mucho de nutrición y lo que ellos comían era como para simbolizar estatus, ¿sí? Con comidas muy difíciles de conseguir, como lengua de paisano, algo por el estilo. O directamente le echaban pepitas de oro a la comida para que si estoy comiendo oro, pues soy una persona de élite. ¿Sí? Ahí hay mucho escrito al respecto. Pero entonces es el ejemplo de una cultura en donde este validador segundo no se cumplía. ¿Sí? O quizá, por ejemplo, en Esparta, que los soldados, así fueran, vayan a ser reyes, fueran los hijos de los reyes, tenían que conseguirse su propia comida cazando, y pues quizá eso implicaba que no tuvieran tan buena nutrición en algún momento de su vida. Bueno, entonces, eso debe ser cierto, el validador no, para yo poder utilizar. Y el tercero dice, a partir de evaluar características físicas es posible suponer la calidad de la nutrición recibida. Este validador ya no me lo garantiza o el respaldo ya no está en la historia, este respaldo ya está en la ciencia médica, en la nutrición. Ellos sí me dicen, mire, es que si usted mira densidad ósea y calidad del pelo, la piel, las uñas, los dientes, no sé, la musculatura, la complexión, la estatura para aquella época y para aquella cultura, se puede determinar quién tiene una buena nutrición. Entonces, esto es interdisciplinar. En este caso, cosas que han determinado la medicina, que no tenían nada que ver con estudiar a los celtas, me están dando respaldo a un argumento que yo quiero usar para demostrar que este celta era de ellos. Entonces, este en el caso del primer argumento. Para el segundo argumento, que no había sido un trabajador común, también tiene que ser cierto que en la antigua sociedad celta había una correspondencia entre la clase social y la actividad a la que se dedicaba un individuo en concreto. Quizá esto sucedía en la mayor parte de culturas, pero seguramente hay algunas en las que esto no era tan evidente. Lo mismo sucede con el hecho de que en la antigua sociedad celta los personajes de élite no se desempeñaban como trabajadores comunes. Ahora, ¿qué es un trabajador común? Seguramente también hay que entrar a definirlo aquí. Pero seguramente existían otras sociedades donde los reyes o la gente de élite en algún momento de su vida se dedicaba a trabajos comunes. ¿Sí? Puede serlo, pero no lo sé. Aparentemente, eso tiene que ser cierto para poder utilizar ese argumento. Y finalmente dice, en la antigua sociedad celta, el ser trabajador común se reflejaba en callosidades en las manos y en los pies. Esto sí sabemos que no sucede en todas las culturas. Por ejemplo, en Francia, o para no estar tan lejos de los celtas, en Francia o en Inglaterra durante mucho tiempo, eh, los reyes pues tenían cortes y en las cortes habían empleados, no sé, habían ayudas de cámara, cocineros o algo así, que no necesariamente tenían callos, porque sí, hacían un trabajo o sea, no eran nobles, no eran de élite, pero su trabajo no les representaba callos. Entonces, aparentemente, la sociedad celta era muy diferente para que esto sucediera. El punto es, estas tres cosas se tienen que cumplir porque de lo contrario no puedo utilizar este argumento. Y finalmente, fíjense que tengo que utilizar el mismo validador 4 que ya había mostrado acá. ¿Sí? En la antigua sociedad celta existía una correspondencia entre la clase social y la actividad a la que se dedicaba el individuo. Claro, eso tiene que seguirme, o sea, sigue siendo algo que me respalda esto. Pero además decía, o tiene que ser cierto, que en la antigua sociedad celta los personajes de élite no se desempeñan como soldados. Y también vemos que en muchos lugares, pues el rey era un guerrero. ¿Sí? Inglaterra y Francia, que es de más literatura, accede uno así sea de manera profana, como leyendo Robin Hood, por ejemplo. Y el propio rey era un guerrero. ¿Sí? Y hubo gente noble que murió allá en campo de batalla. Entonces, aparentemente, pues, les ratifico, yo de celtas no sé, pero sí sé qué debería ser cierto para que un argumento pueda ser válido. Y aparentemente, en la sociedad celta, los reyes no eran guerreros, eran otro tipo de personajes los guerreros, por eso, si no tenía cicatrices, pues era un gran personaje de él. Y ser soldado se reflejaba en esas heridas. Podría ser difícilmente que alguien fuera soldado y no tuviera ese tipo de cicatrices. Entonces, esta estructura que tenemos acá, hemos visto que en realidad tiene subyacentes este tipo de validadores. ¿Sí?
que hasta el momento han sido conceptuales. Todavía no hemos visto los metodológicos. ¿Sí? O sea que aquí está mezclado, según palabras de Turing, garantía y respaldo. Entonces, para poder respaldar el argumento uno, esos tres validados. Para el 2, esos tres, y para el 3, esos tres, siendo el 4 repetido. ¿Sí? Esto no aparece en el texto, y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente las columnas de opinión son cortas, son columnas de, no sé, 500 palabras y 2 páginas. Si fuera un texto mucho más largo, quizá la gente no lo leería. Entonces, esto tiene que ser cierto, el autor que está escribiendo tiene que conocerlo, el lector debe saber que esto, que por algún lado debe haber este respaldo, pero no está explícito. Entonces, aquí aparece una de las primeras trampas con las que nos quieren enredar, que es, o se pasan por la paja al validador simplemente porque yo me lo invento y ya. ¿Sí? Ustedes conocerán algunos portales de noticias falsas o de gente eh, que brinda su opinión, pero son opiniones muy especulativas y mucho respaldo, pues uno podría decir, no existe tal validador. O puede ser que el autor confíe que uno no va a ir a verificar que tal validador existe. Porque ¿quién de ustedes va a ir a buscar un libro sobre celtas a verificar que efectivamente los reyes eran guerreros? No, yo voy a confiar en este personaje, voy a confiar en este autor, supongo que él habrá leído y él, gracias a que él leyó me ahorra el esfuerzo de tener que leer yo mismo. Y fíjense que eso ustedes lo hacen con todas las personas a las que ven. Si ustedes son un experto en economía, pues confían en que este haya estudiado la economía y haya llegado a esas conclusiones y en su artículo no va a nombrarlas todas, quizá nombre algunas, ¿sí? Quizá nombre un estudio, ¿sí? Pero no vamos a leer el estudio, vamos a leer quizá la conclusión principal. Recuerden en estos días que hubo el premio Nobel de Economía y dijeron que esta persona había demostrado que subir salarios no afectaba al empleo. Así, y resulta que no, eso no fue lo que esta persona dijo. Esta persona dijo algo mucho más concreto para un momento histórico puntual, para un área geográfica concreta, y su descubrimiento no fue que esto sí subía o no subía, sino fue una cuestión metodológica. ¿Quieren? Sobre eso se habló mucho, claro, pues porque que subir salarios no afecte el empleo de manera general en todo lado del mundo, en todo momento de la historia, pues es algo que a ciertos grupos políticos les conviene que sea cierto. Entonces, bueno, aquí, ¿qué sucedía? Que de pronto quien nos mandó la información o no conocía bien los validadores o intencionalmente dijo, no los vamos a mencionar o vamos a suponer que son. Entonces, esta parte es clara. Ahora, ¿en qué textos sí aparecen todos los validadores de manera concreta y explícita? Por ejemplo, en las tesis de grado, ¿sí? Porque en la tesis de grado yo voy a utilizar ciertos términos descritos por un autor. Yo en el marco teórico tengo que decir, mire, voy a basarme en lo que dijo fulano, en el libro tal, en página tal, él describe el término tal y lo utiliza con esta definición. Y con base en esa es la que yo la voy a usar. Bueno, entonces está dejando en el marco teórico todos los validadores para que ya después en el análisis de datos y en las conclusiones yo pueda utilizar los términos, ¿sí? Y no tener que demostrarlo allá, porque ya lo dejé claro en el marco conceptual, en el marco teórico, en el marco metodológico. ¿Sí? Entonces, piensen que una tesis de grado me exige tener los validadores explícitos en cierta parte del documento. Pero al final, si yo voy a escribir un artículo o si yo voy a escribir un hilo de Twitter diciendo, mi tesis de grado fue esto, pues ahí no necesito los validadores, pero el lector sí necesita o sí asume que uno los tiene. Bien. Entonces, vamos entonces ahora con, digamos que el subvalidador. ¿Por qué? Porque aquí había uno, el número 3, que decía que a partir de la evaluación de características físicas es posible suponer la calidad de la negociación recibida. Eso tiene que ser cierto para poder usar ese validador. Pero bueno, y características físicas. ¿Cuáles características físicas? ¿Con qué parámetros? Y que la densidad ósea, pero ¿cómo la voy a medir en primer lugar? ¿Con qué aparato? Y segundo, eso me da seguramente una escala del 1 al qué, del 1 al 10, del 1 al 100, del 50 al 90. ¿Y cuándo es mucho y cuándo es poco? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de alguien desnutrido y cuál es el valor de alguien que esté bien, con buena nutrición? Bueno, eso no lo sabemos, pero existe. Entonces tenemos que buscar esa información. Está acá. Entonces, por ejemplo, para poderle dar respaldo a ese validador existe, bueno, a partir de la dentadura es posible determinar la nutrición recibida por alguien, pero con estos parámetros, que tenga, no sé, bueno, la verdad que yo especulo porque no sé de medicina en este caso, pero
supongo que tiene que ver con la calidad del diente, la densidad, qué tanto calcio tiene, o no sé, qué tanto esmalte, quizás, no sé, el esmalte es algo que aparentemente es muy difícil de que se dañe después de que la persona falleció. Igual pasa con la densidad ósea, sí, con esta escala, con este aparato medido en este protocolo, con el pelo, con las uñas, con la musculatura, con la estatura, todo eso, definirlo muy claramente. Ahora, aquí aparece ya el primero que estoy señalando con M, un validador metodológico, que es esa densidad ósea la vamos a medir con este aparato. Y ese aparato se calibra con estos parámetros y utilizan estos reactivos o estas sustancias. ¿Sí? Supongamos la radiografía, digamos que ustedes saben, casi todo el mundo se ha tomado una radiografía alguna vez en la vida. Pero miremos por qué la radiografía permite identificar esa información que el médico sabe leer. Primero porque hay certeza de que nos la tomaron bien, de que la sustancia con la que están emitiendo la radiación es esa y no otra, con que fue tomado bajo esas condiciones, con ese aparato, en ese momento, como en esa sala especial de radiografía. Todos esos cuidados son parámetros que un protocolo muy estricto determina para poder decir la información que va a estar allí la podemos usar. El resultado lo podemos usar. Porque claro, la radiografía muestra un huesito roto, pero pues visualmente no lo vemos. Entonces, tenemos que confiar en que la radiografía está bien tomada para poder decir, hay un hueso roto, no lo vemos, no lo podemos tocar, pero ahí está. Bueno, todo eso son definiciones de tipo metodológico. Lo explicamos hace un ratito con la temperatura. ¿Sí? Tiene que ser un termómetro clínico, tiene que estar frío antes de poner, tiene que ponerse en ciertas partes del cuerpo, tenemos que esperar y el médico lo tiene que leer. Por eso, y ahorita volvemos al ejemplo, eso de tomar la temperatura con la pistolita infrarroja en los centros comerciales nunca sirvió para nada, porque a ustedes les salía, a mí me salía siempre 34, y eso es estar al borde de la muerte, pero si yo sabía que estaba bien, no estaba al borde de la muerte. ¿Qué pasaba allí? Pues que no se estaban cumpliendo los variables metodológicos para buscar eso. Entonces, aquí volvemos al tema de la fiebre, ¿cierto? ¿Cuáles son los validadores metodológicos? Bueno, ya vimos ahí arriba, lo habíamos mostrado con cuál era la garantía y el respaldo. Vamos aquí rápidamente. Aquí está. ¿Sí? Tengo fiebre porque tengo 39 de temperatura. La garantía es, la fiebre se define como una temperatura corporal a superior a 38. El respaldo es todo lo que la medicina estableció entre temperatura y salud. ¿Cierto? Este fue lo que con el modelo de Turing. Pero con el modelo de estos procesos llegamos más lejos y llegamos a que el validador conceptual es eso, que ya dijimos atrás, pero hay unos validadores metodológicos. El termómetro tiene que ser este y no aquel, tiene que leerse así y no así, y tiene que leerse, o sea, interpretarse de esta manera. Solo así yo puedo decir que efectivamente tengo fiebre y probablemente el médico pues, más exámenes o no sé, me dé una incapacidad. Entonces, miremos aquí este ejemplo. ¿Sí? Alguien dice, este paciente presenta una infección. ¿Sí? Y dice, ¿por qué? Porque tiene fiebre, tiene dolor y tiene inflamación. Entonces, digamos que esa es una pequeña estructura argumentativa de una tesis con tres argumentos. ¿Cómo hacemos para verificar si efectivamente el paciente, o sea, si esto le da soporte a la tesis? Bueno, entonces, tiene fiebre. ¿Qué sería el validador conceptual? La garantía y el respaldo. Todo lo que la medicina ha determinado entre fiebre e infección. Siempre que hay infección hay fiebre, siempre que hay fiebre hay infección, ¿no? La medicina responde y la medicina nos ayuda a establecer, a validar ese argumento. Tiene dolor, ¿no? Este es bastante curioso porque a diferencia de la temperatura que se puede medir con un termómetro en una escala muy precisa, esto no sucede con el dolor. Primero, no existe un dolorómetro, ¿cierto? Segundo, pues yo sí experimento dolor, pero mi sensación de dolor puede ser diferente a la de otros. Y es más, no hay garantía de que yo lo esté mintiendo. Yo le puedo decir al médico que estoy que me parte en dos, ¿cierto? Pero puede ser mentira, simplemente estoy exagerando para que me atiendan más rápido. ¿Sí? O todo lo contrario, de pronto soy de estos hombres de mi generación y anteriores que decían, los hombres no se quejan, los hombres no lloran, son estoicos, y entonces diga que no tiene dolor, porque de lo contrario se mostraría débil, un debilucho. Entonces, yo voy a mentir diciendo que no tengo dolor cuando en realidad no tengo dolor.
La razón que sea es que no existe este parámetro, ¿cierto? Existen algunas escalas, ¿cierto? Por ejemplo, no la recuerdo acá, pero existe una escala como, a ver, es capaz de trabajar, ¿sí? Es capaz de leer. Y a veces el dolor es tan intenso que no puedo leer, no puedo concentrarme. Es capaz de caminar normalmente, es capaz de tenerse en pie. Dicen, no, necesito estar acostado porque el dolor no me deja vivir. Bueno, pues hay como ciertos indicadores para tratar, porque el dolor igual es una información muy útil. ¿Sí? El problema es que el médico no tiene cómo verificar que el paciente no esté mintiendo y que efectivamente está doliendo al nivel que le está doliendo. Digamos entonces, bueno, eso sería con el dolor. Tiene, bueno, hay de pronto maneras de utilizar esa información con las salvedades que les estoy diciendo. ¿Qué pasa con la inflamación? Bueno, pues sí, visualmente yo veo como que hay un pequeño hinchazón, ¿sí? Pero eso es suficiente para determinar que es una infección. Quizás sea, no sé, un porrazo que uno se dio contra un muro y ahí está la inflamación de otro tipo, ¿sí? O puede ser que la inflamación o la infección sea interna en un lugar donde no va a ser evidente que yo tenga la inflamación. Porque, bueno, el validador conceptual sería, siempre que hay infección hay inflamación, siempre que hay inflamación hay infección, ¿qué dice la medicina? La medicina dice, pero la inflamación se puede medir. Hay un inflamómetro, ¿sí? Que me diga, eh, según el color, según la textura, según la dureza del tejido, se puede determinar esto o aquello. La medicina responde. Pero son parámetros no tan exactos como el de la temperatura. Que en la temperatura yo puedo dar décimas de grado, ¿sí? Y puedo mirar la evolución concreta de, con el tiempo, cosa que no puedo hacer con el dolor, porque uno dice, bueno, me está doliendo un poquito menos, pero más adelante vuelve a proteger. Entonces, aquí vemos que no todo se puede validar con el mismo rigor y la limitación está pues, en cada ejemplo concreto. Bien. Tenemos otro ejemplo. Aquí vemos la tesis es el asesino es el mayordomo. Está ahí un fiscal frente al juez diciendo el asesino es el mayordomo. Presenta sus pruebas. Y las pruebas son, sus huellas estaban en la escena. Su sangre estaba en el arma homicida y había sido despedido esa misma mañana. Entonces, de pronto, a ver, lástima, estamos ya un poco cortos de tiempo, entonces no les daría la palabra. Pero ustedes pueden hacer el ejercicio también. ¿Cuál sería un validador de primer argumento? Sus huellas estaban en la escena del crimen. El validador conceptual sería, bueno, ¿qué ha dicho la criminalística? ¿Qué ha dicho la ciencia o la disciplina que se llama dactiloscopio acerca de determinar la identidad de alguien a partir de una huella digital? ¿Sí? O dactilar, no sé cuál es el término correcto. ¿Qué dice la dactiloscopia? Ahora, ¿cómo se recoge esa huella? ¿Sí? ¿Y cómo se trata, cómo se analiza? ¿El resultado que da es 100% confiable o hay un margen de error? Bueno, pues la dactiloscopia responde, ¿sí? Entonces, esa el caso de las huellas, ¿sí? Su sangre estaba en el arma homicida. ¿Cómo sabemos que es su sangre? Bueno, existen métodos para determinar por ADN si esa sangre es del individuo, ¿sí? Efectivamente, si están en el arma homicida. Y si fue recogida muy bien, si fue tratada muy bien, se llevó a un laboratorio. ¿Y quién hizo ese análisis? Bueno, pues un bioquímico, alguien experto en hacer ese tipo de análisis que utilizó estos reactivos, estos materiales, este protocolo y salió este resultado y el resultado tiene este nivel de certeza. Todo eso está subyacente aquí para poder dar espacio. Y ahora dice, bueno, había sido despedido. Y dice, bueno, sí, efectivamente había sido despedido. Eso no es mentira. Nadie podrá decir que estamos tratando de meter una mentira allí. Pero eso es suficiente para que puedan determinar que el asesino es el mayordomo. Bueno, probablemente el fiscal diga, pues no, no es suficiente, pero es una prueba indiciaria que nos dice más o menos que es hacia dónde buscar más información, que este es podría ser un buen móvil y que si, si hay más información por descubrir, probablemente sea en esa dirección. Pero esto está muy choco. Entonces, ¿qué haría el abogado de la defensa? Y dice, bueno, pues sí, todo esto que usted acaba de decir es cierto, pero existen otro tipo de validadores y ahí ya entra otra disciplina propia, que es el derecho. ¿Sí? Entonces, el derecho podría decir, esa prueba no es determinante, ¿sí? O esa prueba se recogió, no tuvo la correcta cadena de custodia. O alguien desde criminalística podría decir,
Sí, sus huellas estaban en la escena del crimen, pero es que él es el mayordomo, sus huellas están por toda la casa, también están en la cocina, en el baño, en la habitación, pues porque su trabajo es recorrer la casa tocando cosas. O sea que sí, sus huellas estaban en la escena del crimen, sí, se determinó científicamente que esas eran sus huellas, pero eso no prueba que haya sido el asesino porque de pronto estaba haciendo aseo o haciendo otra cosa. Entonces, eh, ¿cómo se determina eh, que esa prueba, a pesar de todos esos validadores, no sirve para demostrar la tesis? Ya es el derecho el que nos dice pues desde sus propios protocolos de derecho penal y de cómo recoger las pruebas y cómo analizar las pruebas, ellos nos dicen esto funciona, esto no funciona, esto es válido o esto no es válido. Entonces aquí un abogado nos explicaría muchísimo mejor de lo que lo estoy haciendo yo, pero el punto es que el derecho tiene también su nivel de validador según los términos que estamos utilizando de estos profesores. Su sangre estaba en el arma homicida. Efectivamente sí, sí es su sangre, del laboratorio dijeron sí. Pero, ¿qué tal que sea que el mayordomo también es víctima? O sea, el asesino también le dio a él. ¿Qué tal que el asesino estaba, que simplemente se interpuso y recibió su herida? Bueno, pues eso demuestra que el arma está, que en el arma está su sangre, pero eso no demuestra que es el asesino. Y eso también sería el derecho, ya no sería la bioquímica quien nos daría este respaldo. Y sobre que había sido despedido, pues bueno, será la habilidad de los abogados para decir que eso no es una prueba contundente o eso sí, tal vez sea indiciaria, pero pues eso no es garantía de nada. Y si necesitamos condenar a alguien más allá de todas las dudas razonables, pues así no funciona. Bueno, entonces, y ya, bueno, para cerrar con este ejemplo, pero yo quería vincularlo también un poco con lo que vivimos con el COVID, ¿sí? Por ejemplo, cuando la tesis fue, tenemos que hacer un confinamiento estricto. ¿Y por qué? Porque necesitamos reducir la transmisión del virus, porque necesitamos que el sistema de salud esté mejor preparado, etcétera, etcétera. En aquella época había cosas que no sabíamos. Entonces, por eso se lavaban llantas, se desinfectaba la compra, los zapatos, los tapetes, se tomaba la temperatura en los centros comerciales. Porque, bueno, digamos que a la luz de lo que se sabía, que era bastante poco, dijimos, bueno, pues, por principio de precaución, supongamos que hay que hacer todo esto. Pero poco a poco los investigadores sacaron información diciendo, esto no es tan cierto, esto no es tan útil. Entonces, cambió el validador. O sea, en aquella época el primer validador es, hay que reducir el contacto 2 metros con otra persona, nadie salga de la casa porque es la única manera de contener este virus. ¿Y qué validadores habían allí? Bueno, pues estaba la propia OMS dando su opinión y los científicos aquí respaldándola. ¿Sí? Pero esa información puede cambiar. Entonces, un validador que fue cierto en 2020 ya en 2021 no lo es. Y entonces sabemos que el virus no se transmite por contacto de superficie, se transmite por el tema por respiración, por aire. Entonces es más importante usar el tapabocas que desinfectar superficie. Bueno, cuando se supo eso, pasó a ser un nuevo validador. Y hoy en día, bueno, pues con este tema es bastante evidente, pero hay unos temas con los que no lo es tanto. A veces uno puede contar o encontrarse con un texto escrito en otra época en la que los validadores eran otros. Sí, ahora quedaron desmontados. Ahora quedó el validador como efectivamente eso no funcionó en su época, entonces la ciencia descubrió una cosa diferente. Sucedió, ya para cerrar, sucedió mucho con el negacionismo del SIDA. La primera vez que publicaron los resultados sobre el virus de inmunodeficiencia humana en el año 83, el profesor Gallo, que después también fue premio Nobel, hubo algunas objeciones, ¿cierto? Y decían, mire, ustedes no están haciendo este análisis bien porque están fallando aquí, 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 aquí. Eso fue escrito en el 83. Y efectivamente era cierto, las conclusiones a las que llegaron no valían. Pero, ¿qué pasa cuando en la comunidad científica sucede eso? Que alguien le dice, usted está fallando aquí, aquí, aquí. Pues que la gente entra y corrige. Y corrigieron esos datos, llegaron a otros resultados y esos otros resultados ya tenían validadores. ¿Sí? Entonces, todavía están por allí circulando aquellos textos que fueron las primeras objeciones. Pero los negacionistas del SIDA, una de las cosas que hacen es traerlos. Es que tal premio Nobel dijo eso. Y sí, no es mentira que lo dijo, pero el contexto histórico era otro. Estaba analizando los resultados que después fueron corregidos. Entonces allí también puede suceder que un validador
O sea, tenemos que tener mucho cuidado de, sí, es una autoridad, es un premio Nobel, pero el contexto era este, y lo que se decía era aquello. Para finalizar, con respecto al COVID, pues todo el tiempo estamos tratando de aprender nuevas cosas, ¿no? Hay una nueva variante y ahora qué. Bueno, pues, la ciencia nos dirá ahora qué. ¿Sí? El punto es aquello que quizá fue muy cierto y que seguimos al pie de la letra durante un tiempo, quizá ya no tiene sentido hacerlo. Y dentro de la estructura argumentativa, eso se vería como un cambio de tesis, que tiene a su vez un cambio de los argumentos, y todo eso respaldado y garantizado por un montón de trabajos, pues, que son los validadores. Y listo. Y esa ha sido la sesión de hoy. Estoy muy pendiente de las preguntas. Veo que en el chat alguien ya ha participado, pero eh, no sé si haya alguna pregunta. Bienvenidos, ¿no? Al chat, estoy pendiente de responder. Voy a abrir aquí. Bueno, sí, Papyrus decía conclusión, argumento, sí. Bueno, no sé exactamente en qué parte de la exposición dijo su mensaje. Adelante, si quieren formular alguna pregunta o alguna opinión. Eh, Mientras hay preguntas, les confirmo, hay ciertas páginas como, por ejemplo, Concheck o, ay, se me olvidó aquellas otras, que verifican que algo sea cierto o no. Supongamos que alguien pone un trino, pero le edita el texto y lo publica y dice, miren lo que está diciendo aquí. Y con base en eso tratan de demostrar algo. Entonces uno podría decir, validar eso es sencillo porque es relativamente fácil verificar si es falso o no. ¿Sí? ¿No? Es una información que es mentira. Lo difícil de esto es cuando la información es verdad. ¿Por qué? Porque lo vimos con los primeros ejemplos, el hecho de que sea verdad no significa que sea válido usarlo como argumento. El análisis que hay que hacer aquí es uno diferente. Don Jairo tiene la mano levantada. Sí, habrá el micrófono, tranquilo. Y comenten. Listo, hola Paulo, saludos y saludos a todos los que nos acompañan. Bueno, no, preguntas, en realidad no, porque este tema, digamos que lo había tomado contigo, pero pues en vista de que no salieron preguntas, pues sí quiero comentarles a los demás que en realidad este tema es absolutamente esencial, sobre todo ahora que se nos avecina, bueno, que se nos avecina, no, ya estamos en una época electoral bien difícil. Y como toda la audiencia supo, también vivimos unos meses muy especulativos, no solo con la pandemia, sino con el paro nacional y toda la creación de fake news y propaganda. El tema de propaganda es indispensable poderlo conocer, poderlo comprender. Así que exactamente en argumentación creo que estos son uno de los temas más fuertes y que mayor valor se debe tomar, ¿no? Los validadores. Em, no es solo lo que nos dicen, sino exactamente intentar validar el argumento, pero ver si el argumento en realidad, más allá de que sea falso o verdadero, como bien lo dijo Paulo, es válido y se acopla a lo que nos quieren decir, ¿no? Muchas veces nos tratan de explicar, en Twitter vemos mucho eso, ese tipo de debates donde nos hacen una analogía para explicarnos algo, por ejemplo, el famoso meme de explicarnos los sistemas económicos con vacas. Es una de las cosas postmodernista más bizarras que uno puede encontrar, ¿no? Nos explican los sistemas económicos con vacas. El capitalismo te da una vaca y te saca provecho, no sé cuánto. El socialismo te quita las vacas, el no sé qué te quita, pone las vacas. Y mucha gente, por cierto, eso le parece fácil, le parece que es un lenguaje sencillo, popular, como bien lo dicen los temas de propaganda, ¿no? Y un meme se replica fácilmente, entonces no debemos evitar tales en elecciones, votar por ciertas tendencias, porque miren lo que nos dice esta analogía, cuando la analogía en realidad está pésimamente construida, es decir, no tiene un validador. Eh, Así que, Paulo, pues yo te doy las gracias nuevamente y pues voy a aprovechar para hacerte una promoción gratuita, porque en realidad saber de estos temas, comprender los temas de los validadores de la argumentación, yo les repito a todos, es esencial y es imprescindible. Así que agradezco al malpensante que nos haya abierto la oportunidad. Le agradezco a Paulo y pues de paso yo les digo que tomar los talleres con Paulo es algo absolutamente, o sea, es una de esas inversiones que vale la pena eh, hacer, sobre todo en estos días. Pablo no me pidió esto, vuelvo y repito,
pero lo vale y lo necesitamos. Necesitamos en estos días complicados comprender de argumentación y comprender los validadores. Entonces, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, el Malpensante, por el espacio. Muchas gracias, John Jairo. Sí, efectivamente, John Jairo no recordaba bien su apellido. John Jairo tomó conmigo el curso de argumentación. Y cuando es el curso de 12 horas que ofrezco. Y esta es una de las sesiones. De hecho, cuando a mí me preguntan de las 12 sesiones, ¿cuál es la más importante? Es esta. ¿Sí? Está más o menos a la mitad del curso. Y claro, la cuenta mía se llama Falacia del Día y lo que yo más hago es identificar fallas en algunas argumentaciones y todas pueden ser explicadas como fallas en el argumentador. Por ejemplo, la famosa falacia de autoridad, que es que yo le voy a creer a fulano todo lo que diga porque es él, ¿sí? Puede ser vista como que falla el validador conceptual, un validador que me dice, esta figura de autoridad siempre va a decir la verdad, ¿sí? Y ese sería como mi garantía y mi respaldo, pero a veces eso no se sostiene, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando quieren establecerse la causa de algo, pues metodológicamente es muy claro que para yo establecer que A es la causa de B, tengo que descartar otras posibles causas que me quieren a B. Tengo que descartar que desde A yo pueda llegar a resultados diferentes a B. Hay muchas maneras de hacerlo. En el caso de las vacunas, pues es importante que el estudio sea doble ciego, eso es metodológico. Si el estudio no es doble ciego, eso no sirve. Entonces, esto está muy presente en todas las demostraciones que nosotros queremos hacer. Y con respecto a la campaña política, pues claro, efectivamente el voto de alguien o de millones de personas es un botín muy jugoso, muy apetecido, y muchas personas aprovecharían la oportunidad para saltarse esto, para decir vamos a omitirlo o vamos a suponer que sí, pero no. Y está en pues, nuestra responsabilidad decir no nos vamos a dejar enredar aquí, yo sé, encontrar invalidados de una de esas afirmaciones. Voy a leer el chat y se lo envío. Muchas gracias. Iván, muchas gracias. A ver, busca validadores es ser mal pensante. Ay, no encuentro más. Aquí dice, sigo a Pablo en Twitter, dice Laura. Muchas gracias, Laura. Creo que sus aportes han sido muy enriquecedores en temas políticos. Bueno, sí, es lo que más sale, obviamente. ¿Sí? Ah, Patricia Vega, quiere abrir la... Patricia, tienes la mano levantada. Adelante. Hola, Pablo César, ¿cómo estás? Patricia, buenas tardes. Me complace mucho estar en este espacio contigo. Me enteré muy de casualidad, pero pues tú sabes que yo también te he seguido desde hace muchos años y pues me gusta mucho ver lo que estás haciendo y desde luego que una felicitación muy grande para la revista El Malpensante, porque estoy de acuerdo con la persona que habló anteriormente. Tú sabes que esta, considero yo, es una de las grandísimas deudas que la educación tiene con las personas de este país, no enseñarles a pensar argumentativamente, que es absolutamente indispensable para poder ser uno un ciudadano en ejercicio. Mientras no se piense así, pues difícilmente se puede ejercer ciudadanía en el sentido más amplio del término, ¿no? Quería hacerte una pregunta muy concreta, Pablo, y es que vi la diapositiva donde mostraban la estructura argumentativa con los validadores, el gráfico de la estructura precategorial, que colocaste los validadores, mira esa. Entonces, allí en el argumento 1, los validadores están colocados de manera que sugieren que deben existir validadores entre el argumento y la tesis directamente. Pero en las otras dos argumentales, o las otras dos líneas argumentales, colocan los validadores como si solamente debieran existir entre el argumento y el subargumento. Deben existir también entre el argumento y la tesis, ¿cierto? Sí, claro, digamos que este es toda la línea. De pronto sí fue un error mío en el uso del colorcito, pero sí, digamos que, eh, a ver, por ejemplo, cuando vimos que determinar que la densidad ósea, digamos, no, pero eso es del validador 1, que no tenía callos en las manos, entonces eso implicaba que no había sido un trabajador común. Toda esa línea argumentativa que va desde el dato, que fue verificar el cuerpo, mirar las manos, mirarle, no sé qué más se le puede mirar a alguien, ¿no? Los pies, no sé, la planta de los pies, a ver si era alguien que tenía que correr descalzo, no sé. Todos esos datos pues están incluso más abajo aquí, no aparecen en el diagrama.
pero esos validadores son de toda la línea, desde los datos hasta O los... sea, en cada espacio entre un argumento y un subargumento y entre el argumento y la tesis debe haber validadores. Sí, en este caso son los mismos, el 4, el 5 y el 6, pero podrían ser muchos más, por ejemplo, cuando dice, si quisiera dejar claro y explícito que revise las manos, que revise la espalda, no sé, una persona que haya tenido que hacer agricultura como hace años, pues, era una persona que mantenía encorvada, y probablemente podríamos suponer que pues, encorvada como en las pinturas de Van Gogh de los campesinos, ¿no? Así, encorvada ya, escarbando en la tierra. Quizá las piernas o la planta de los pies, porque es una persona que camina mucho, quizá una persona que monta mucho a caballo tenga la cadera con un poquito de deformación debido a eso. Toda esa información hacía parte de, en su cuerpo no existían, o sea, no había evidencia de que había sido un trabajador común. No aparecen en el texto, pero claro, aparece como validado en este caso. Ok, gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Mientras aparece alguien más que quiera opinar, les comento entonces, eh, el curso que yo te ofrezco de argumentación ahora tiene un segundo nivel. Estoy concentrándome en pensamiento crítico, va un poco más allá, porque esto que hemos visto hasta ahora todavía no cuenta con, a ver cómo decir, todavía no cubre esta parte de y cómo me voy a dejar yo, o sea, qué estrategias están utilizando ellos para dejarme convencer. Porque sucede mucho que alguien me dice la verdad, pero yo simplemente no me convenzo de ella. Es decir, el que fuma sabe cuáles son los riesgos, ¿sí? Pero igual decide fumar. El que conduce ebrio sabe cuáles son los riesgos, no solamente para su salud y para su vida, sino incluso para su patrimonio, pues porque le van a meter una multa, le pueden inmovilizar el carro. Entonces, hay mucha gente que escucha la tesis, escucha los argumentos y sin embargo no se convence. Pero eso no se explica con esto que vimos hoy, ¿sí? Se explica con lo que yo enseño en el segundo nivel del curso de, de argumentación. Porque con lo que vimos hoy sería, no, es que el alcohol disminuye los reflejos, es que el alcohol disminuye la motricidad fina, es que el cáncer aumenta el riesgo de esta enfermedad, de esta otra, y de el cáncer. El cigarrillo aumenta el riesgo de esta enfermedad, de esta otra, y eso lo determinaron tales científicos. Eso sería con lo que vimos hoy. Pero pues el hecho de que mucha gente no se convenza se explica con lo que yo ofrezco en el curso, que los invito a que lo tomen. Ya aquí Patricia y John Jairo tomaron el curso. Muchas gracias también por la recomendación. ¿Algún otro aporte o alguna otra pregunta? Bueno, también muchas gracias a quienes han dado las gracias, es con todo el gusto. Gracias también a la revista Malpensante que nos brindó este espacio. Bueno, Pablo, esto ha sido un gusto para nosotros volver a tenerte. Para los interesados en el curso que precisamente mencionó Pablo César y los participantes que ya habían estado ahí, lo estamos promocionando a través de nuestra tienda en línea del Malpensante. Entonces, ahí está disponible para quienes quieran adquirirlo. Este es un esfuerzo conjunto entre el Malpensante y los gobiernos locales dentro del proyecto Comparte lo que somos, en donde lo que queremos es precisamente ofrecer estos espacios, llamémoslo académicos de formación, que les sirvan a ustedes en el futuro a la hora de enfrentarse a este tema como lo es la argumentación, y que mejor que de la mano de un experto como Paula César. Y nada, invitarlos a que lo sigan a él en sus redes sociales, a que nos sigan a nosotros en nuestras redes para que estén muy atentos a lo que seguimos haciendo desde la revista y desde la Fundación El Malpensante. Pues nuevamente un agradecimiento para todos, Paulo, y para todos nuestros asistentes. Claro que sí, Leonardo, muchas gracias. Gracias a quienes asistieron, gracias a quienes dejaron su mensaje de gratitud. Me pregunta Wilson que si ofrece curso de sintaxis. No, pues a mí me gusta escribir y si me han leído saben más o menos qué tan bien, qué tan mal lo hago. Podría apoyarle a alguien que sepa, pero pues yo creo que esa parte ya sería como con un corrector de estilo, quizás, ¿no? Eh, porque pues, lo mío es mucho más argumentación. Sí, claro, yo puedo identificar errores de sintaxis, me gusta mucho, pero pues, nunca he hecho ese trabajo en concreto.
Muchas Eh, gracias entonces también, David, Sofía, las personas que han dejado su opinión. Además, esta Entonces, sesión va a quedar subida en YouTube para cuando quieran revisarla nuevamente. Igual ahí en la descripción del video vamos a poner los videos que sugirió Paulo César como complementos para que ujú. los tengan ahí también muy presentes y pues no se pierdan absolutamente de nada. Y si quieren, lo compartan también con quienes ustedes deseen. Entonces, nada, muchas gracias por haber participado de esta sesión y esperamos verlos nuevamente en un próximo encuentro a todos ustedes. Muchas gracias por asistir también. Gracias, Leonardo. Gracias, Martín.